Desde el punto de vista económico, el comercio es una actividad intermediadora entre productores y consumidores que deja inalterados los productos y que está realizado con habitualidad, continuidad y profesionalismo, en el cual existe el ánimo de lucro. En cambio, desde el punto de vista jurídico, es la actividad humana que tiene por objeto mediar entre la oferta y la demanda, para promover, realizar o facilitar los cambios y obtener con ello una ganancia, calculada sobre la diferencia de los valores de cambio. Juntando estos dos conceptos, podemos desarrollar uno más amplio, que diga que el comercio es el conjunto de comportamientos y conductas de intermediación, de intromisión especulativa, cuya nota definitoria no se encuentra en la idea de lucro, sino en la intervención, a través de una especulación técnica entre la oferta y la demanda, entre la riqueza y el consumo de bienes, es decir, entre la circulación y distribución. El derecho comercial es el derecho privado destinado a regular el comercio, vale decir que es el derecho de los sujetos y de los actos de comercio. El concepto de comercio desde el punto de vista jurídico es más vasto que el concepto económico de comercio, dado que éste se agota en el fin de lucro. Esto nos lleva a abandonar el concepto histórico de derecho mercantil, dado que nos damos en la realidad con un contenido jurídico mucho más amplio que el que surge del concepto de comercio. El derecho es una regulación, un conjunto de normas reguladoras de la conducta impuestas en forma compulsiva. No constituye un fin, sino más bien un medio, un modo de regulación de la conducta para la actuación en la sociedad. Podemos afirmar que comercio, con sentido jurídico, es todo supuesto de hecho al que la ley califica de mercantil. No van a coincidir jamás los conceptos de derecho mercantil y el concepto económico de comercio, dado que el primero es mucho más amplio. El contenido del derecho comercial es la materia mercantil y esta es una categoría legislativa. El derecho comercial es un conjunto de normas del derecho privado que regulan las relaciones derivadas de los actos de intermediación especulativa que tienen por finalidad facilitar la producción y distribución de bienes y servicios. Según Rocco, el derecho comercial es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones entre privados, entre particulares, nacidas de la industria, el comercio y otras asimiladas a estas en cuanto a su disposición jurídica y ejecución judicial. El derecho mercantil o comercial tiene ciertos caracteres o características. Es una rama del derecho privado, regula una serie de relaciones entre particulares y sus bienes que tienen origen en intereses particulares. Es consuetudinario, está basado en los usos y costumbres. Es utilitario, soluciona problemas prácticos. Es progresivo, se modifica con la realidad y evoluciona constantemente. Es universal, tiene una tendencia hacia la internacionalización. Las normas o las reglas, mejor dicho, las reglas del derecho comercial tienden a ser iguales en todo el mercado. Es fragmentario, debe recurrir a instituciones del derecho civil como ordenamiento supletorio, y es sustantivo, tiene su propia razón de ser. El derecho comercial soluciona situaciones con su propia normativa, recurriendo a los casos o situaciones análogas, o bien a los usos y costumbres comerciales, y si en ninguno de ellos hallare la solución, recurrirá a la norma civil. Fuente del derecho es la razón jurídica o causa de una norma o precepto obligatorio que impone un determinado proceder, y la idea que lo sustenta y motiva. Las fuentes pueden ser formales, pueden ser directas o indirectas. Directa es la ley, que no es otra cosa que la manifestación de voluntad social concretada en una manifestación de voluntad impuesta con autoridad. Indirectas son las razones que han motivado el dictado de las leyes, ya sea su conveniencia económica o bien razones filosóficas. Por otra parte, pueden ser formales o materiales. Formal es la exteriorización o precepto concreto que impone un obrar. Son tales la ley y la costumbre. Materiales son los motivos sustanciales de la imposición de un precepto normativo. Son fuentes del derecho la ley, los usos y costumbres, la jurisprudencia y la doctrina. El derecho civil no es fuente del derecho comercial,
pero el artículo primero del título preliminar del Código de Comercio dice que en los casos que no estén específicamente regidos por este código, serán de aplicación las disposiciones del Código Civil. O sea que el Código Civil es fuente del derecho comercial en cuanto el Código de Comercio lo impone como tal. No podemos aplicar el derecho civil sino únicamente en los casos en los cuales no existe normativa del derecho comercial aplicable al caso. No deberá recurrirse directamente al derecho civil, sino que primero se utilizarán los principios del derecho comercial y su ciencia, así como sus fuentes directas como es la costumbre. La costumbre es la práctica constante y uniforme de una conducta por parte de los miembros de una comunidad, con la convicción de que tal comportamiento es jurídicamente obligatorio. Es una norma jurídica consuetudinaria que nace y actúa a la par de la ley, integrándola. El uso consiste en el hecho de que un grupo social observa constante, uniforme y espontáneamente un determinado modo de obrar de contenido jurídico. Nace y actúa por la ley misma, es decir, por el reconocimiento que las fuentes formales o directas le otorgan. Las costumbres mercantiles pueden servir como reglas para la interpretación de los actos y convenciones mercantiles, para determinar el sentido y alcance de las palabras o frases técnicas del comercio. La jurisprudencia se relaciona con las resoluciones judiciales sometidas a conocimiento de los tribunales, a través de la constante interpretación de la norma positiva, va creando una doctrina que permite arribar con claridad y facilidad a las soluciones. La doctrina trata elaboraciones efectuadas por los autores en la interpretación y análisis de las normas, en busca de proporcionar explicaciones coherentes a sus soluciones. Durante las colonias se aplicó las ordenanzas de Bilbao como legislación mercantil metropolitana. Estas ordenanzas no regulaban la actividad comercial a través de los actos de comercio, sino que estas situaciones eran resueltas por la jurisprudencia de los tribunales. En 1821 se dicta la Ley de Corredores, que regula las actividades en las bolsas de cereales. En 1822 se reglamenta legislativamente la actividad mercantil a través de las actividades de los mercaderes. El Código Fernandino de España, dictado en 1829, tuvo aplicación en las provincias de Corrientes, Mendoza y San Juan por decisión de sus respectivos gobiernos. En 1856 se encargó a Dalmacio Pérez Arfiel la redacción de un Código de Comercio. El proyecto se presentó en 1857 y consiguió sanción legislativa en 1859, pero comenzó a regir en todo el país a partir de 1862, cuando se produce la integración de Buenos Aires a la Confederación. Ante la posterior aprobación del Código Civil en 1869, resultan del Código de Comercio algunas cuestiones superabundantes, por lo que debía ser modificado. El Código de Comercio actual es sancionado en 1889, que comenzó a regir el 1 de mayo de 1890. Se han producido reformas fragmentarias del Código de Comercio, como la prenda con registro, la transferencia de fondos de comercio, el régimen cambiario de libros y de letras y pagarés, el régimen de cheques, modificaciones sobre intereses sancionatorios, pacto comisorio, libros de comercio, etc., las leyes de sociedades, entidades financieras, fondos comunes de inversión, documentos crediticios registrables, etc. El Código de Comercio está compuesto por 4 libros: de las personas del comercio, de los contratos del comercio, de los derechos y obligaciones que resultan de la navegación, el cual fue sustituido por la Ley 20.094, y de las quiebras, el cual fue sustituido por la Ley número 24.522. El artículo 8 del Código de Comercio enumera los actos de comercio en general. Esta enumeración es meramente enunciativa y es de orden público, es decir, que no puede ser dejada de lado por pacto entre particulares. Son actos de comercio:
Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación, ya sea en el mismo estado en el que se adquirió o luego de darle otra forma de mayor o menor valor. La transmisión a la que se refiere el inciso anterior. Toda operación de cambio, corretaje, remate o de banco. Toda negociación sobre letras de cambio de plaza, cheques y en general todo género de papel endosable al portador. Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósito y transporte de personas o de mercaderías por agua o por tierra. Los seguros y las sociedades comerciales cualquiera fuera su objeto. Los fletamentos, construcción, compra y venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo. Las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes, en cuanto concierna, obviamente, al comercio del negociante al que responden. Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros trabajadores de los comerciantes, las cartas de crédito, fianza, prenda y demás accesorios de una operación comercial y los demás actos, especialmente legislados en este código. Por su parte, el artículo número 452 enumera los actos no considerados mercantiles. Ellos son la compra de bienes raíces y inmuebles accesorios. Sin embargo, serán considerados comerciales las compras de cosas accesorias al comercio para prepararlo o facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz. Los de objetos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se hace la adquisición. Las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus cosechas y ganados. Los que hacen los propietarios y cualquier clase de persona de los frutos y efectos que perciban por razón de renta, donación, salario, emolumento o cualquier otro título remunerativo o gratuito. La reventa que hace cualquier persona de los restos de los acopios que hizo para su consumo personal. Sin embargo, si resulta que son mayor la cantidad que vende que la que hubiese consumido, se presume que obró en la compra con ánimo de vender, y se reputan mercantiles tanto la compra como la venta. Conforme a la estructura del código, los actos de comercio pueden clasificarse en actos de comercio intrínsecamente comerciales y actos de comercio por conexión. Los actos de comercio intrínsecamente comerciales, objetivos o naturales, a su vez pueden ser actos de intermediación especulativa en el cambio de cosas, que es toda adquisición de una cosa a título oneroso y toda transmisión de estos bienes. Intermediación en el cambio de crédito, que son las operaciones de banco, corretaje, remate, letras de cambio, cheques, pagarés, etc. Intermediación en el cambio de riesgos, que son los seguros, e intermediación en el cambio de servicios, que se refiere a la comercialidad de las sociedades anónimas, cualquiera sea su objeto y forma. A su vez, los actos de comercio por conexión, referencia o anexión pueden ser inmediatamente mercantiles por su conexión, como las letras, cheques, pagarés, etc. Los presumidos comerciales, salvo prueba en contrario, que son todos los actos de los comerciantes, aquellos cuya conexión debe demostrarse, la fianza, la prenda, las cartas de crédito, etc. Los actos unilaterales o mixtos, que son los fletamentos, construcciones y compra-venta de buques, y los determinados por la ley, que son entre otros la transferencia de fondos de comercio y las prendas con registro. La empresa es una actividad de intermediación especulativa en la organización de la producción o intercambio de bienes o servicios, compleja y continua. Toda actividad exige de un sujeto que la asuma, en este caso el empresario, y toda actividad recae sobre determinados bienes o servicios. Y la hacienda comercial se comporta como el objeto sobre el cual recae la actividad empresa desarrollada por el empresario, constituyendo tres elementos diversos. Es decir, el sujeto es el empresario, el objeto es la hacienda comercial y el acto es la empresa. La moderna situación de la economía ha exigido la asociación, el agrupamiento de personas y bienes para lograr una mayor eficiencia. El agrupamiento de bienes y servicios
ha necesitado de una técnica organizativa e integradora de la explotación, que ha llevado al desenvolvimiento de lo que se ha dado en llamar empresa. Es conveniente diferenciar entre comerciante y empresario. Comerciante es la persona que comercia, es decir, la que hace negocios, ya sea comprando, vendiendo o permutando géneros o mercancías. Empresario puede ser tanto un comerciante individual como un sujeto colectivo, es decir, una sociedad.